Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Hoy tenemos una nueva oportunidad para poder compartir juntos esta pequeña enseñanza. Y hoy el Señor Jesucristo nos invita a vivir sin miedo, a no tener miedo, a evangelizar, a dar testimonio de nuestra fe. Así que nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta pequeña oportunidad en nuestra vida que nos das para poder escuchar tu palabra. Bendice a todos los hermanos que escucharán este mensaje. Que seas tú, Padre Santísimo, que bendigas a cada padre en el mundo entero, hoy que celebramos el Día del Padre. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo, por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero comenzar con el versículo 28 del Evangelio del día de hoy y dicen, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Por no querer perder la vida, nosotros muchas veces nos alineamos con las personas que hacen el mal y tratamos de tener una amistad para que no nos cometan o nos hagan daño. Ese miedo permanece en nosotros por falta de amor a Dios. Porque hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice bien claro en el versículo 26, pero no les tengan miedo. No le tengamos miedo a los que nos quieren inducir al pecado, a los que nos invitan al pecado. En otras palabras, eh, un hombre que tenga su familia y esté casado bajo el sacramento del matrimonio, pues debe de apartarse de esos amigos que lo invitan a, a una vida de soltero, a seguir disfrutando de la vida o a tener amante.
a cometer lo que se llama adulterio dentro del matrimonio. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, no tengan miedo, vivamos nuestra fe. Por eso el versículo 30 del Evangelio de San Mateo 10:30 dice, en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. El Señor nos conoce claramente a nosotros. De todo nos conoce hoy el Señor. Así que Él sabe hasta cuándo será el último día de nuestra existencia. Pero ahora, ¿estaremos dispuestos a vivir sin miedo? ¿A vivir nuestra vida cristiana? ¿A evangelizar? Pero a veces, por ese miedo, nosotros no hemos evangelizado. Y ni mucho menos hemos empezado en la familia a evangelizar. Por eso vemos muchas familias desunidas, alejadas de Dios, porque nosotros como discípulos hemos vivido en miedo. Porque los apóstoles, a pesar de que tuvieron miedo y a pesar de que les esperaba una muerte, siguieron proclamando el evangelio. Y no tuvieron miedo a la muerte, porque el Señor dice claramente, nuestro Señor Jesucristo dice claramente en el versículo 28, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. No solamente tengamos miedo porque nos vayan a robar, nos vayan a asaltar y nos maten. Pero no el alma. Pero si nosotros vivimos nuestra vida cristiana, entonces ese alma de nosotros estará vivo en el Señor. Y el Señor nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo, teman más bien al que puede destruir al alma y cuerpo en el infierno. ¿Cómo? Llevándonos, invitándonos al pecado, a vivir en la fornicación, a vivir en el adulterio, en las drogas, en la corrupción, en las malas palabras, en el mal genio, en nuestra propia avaricia. Entonces dice el Señor que más bien les tengamos miedo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es hacernos amigos más de esos pecados ya mencionados. Por eso hoy Jeremías, que es la primera lectura de hoy, Jeremías capítulo 20, versículo 10 al 13, dice, y por temor muchos de nosotros no hemos evangelizado. No lo hacemos por pena, porque nos da pena que nos señalen, que nos critiquen, que nos juzguen, o simplemente porque no queremos hacer lo que el Señor nos dijo en San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. El que crea se salvará y el que no se condenará. Así que veamos lo que nos dice hoy el profeta Jeremías. Jeremías 20:10 en adelante. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí, cuando ustedes lo critican, cuando nos critican, porque estamos trabajando en la iglesia, porque servimos en la iglesia. Cuando por fin lo denunciarán, cuando por fin lo denunciarán. Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Y muchos de nosotros somos así, que esperamos el momento para difamar, para calumniar a la persona. Pero no hemos tenido el valor
para ir a evangelizar. Le hemos tenido miedo al qué dirán. O simplemente tenemos miedo a perder la amistad, a hablar con la verdad, vivir en la verdad, enseñar la verdad, de la cual nosotros la tenemos que vivir, nosotros mismos. Y por eso el Evangelio de San Mateo 20:33 dice: y al que se niegue, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Ve. A veces hasta no queremos decir que somos católicos para no dar a conocer nuestra fe, para no dar nuestra fe a los demás. Porque en la fe católica está lo que Cristo fundó, está lo que Cristo nos ha dejado. Y cobardes muchos de nosotros que no lo hacemos. Y el Señor es bien claro: al que me niegue ante los hombres, al que no predique, al que no viva la cristiandad, a que no viva una vida en gracia, dice el Señor, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y por eso Jeremías sigue diciendo claramente hoy a nosotros: pero Yahvé está conmigo. Él, mi poderoso defensor, los que me persiguen no me vencerán. Tomar la decisión de buscar a Cristo y vivir consagrado a Él, a pesar de que estamos rodeados de la tentación, pero que a través de la oración podemos ir caminando en gracia. Dice, pero Yahvé está conmigo. El Señor cuida a cada uno que se dedique a servirle a Él, que esté dispuesto a dar su vida por Él. Porque el Señor sabe que a pesar de que hay obstáculos y hay muchos hermanos que se convierten en esa piedra, no lo van a vencer. Porque nuestro Padre está con nosotros. Y dice el profeta Jeremías: caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Por eso el Señor es fiel al que es fiel con Él. Ya ves, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Y sí lo está. Tú conoces las conciencias y los corazones hasta que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Por eso dice el Señor en el Evangelio 10:30. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. Esa certeza que Cristo nos da de estar con nosotros. ¿Y para qué va a estar con nosotros? Para que, en el versículo 32 dice: al que se ponga delante de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte
ante mi Padre de los cielos. Entregado, entregado a esa vida entera en la oración, en la entrega. ¿Por qué? Porque allá en el versículo 17 del mismo Evangelio dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos. Cuídense de esos hombres que los arrastran, que los señalan o que los calumnian o que los invitan al pecado, que se cuiden. Ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Hay muchos que predican, pero tienen temor de decirle la verdad a esos políticos que no viven una vida cristiana, que se burlan de Dios y que porque están en el poder se sienten más que Dios. Pero la obra que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, dice, cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. ¿Por medio de quién? Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por usted. Por eso dice el Señor, no tengan miedo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Es una entregada y volvemos a Jeremías. Pero antes leeremos el Salmo 40, 15. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida, que retroceden confundidos los que se alegran con mi desgracia. No te pongas a reprocharle al Señor por lo que estés viviendo, por lo que estés pasando y que otros hermanos te critiquen. Déjalos. La promesa del Señor está aquí. Quedarán avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo va a estar siempre con nosotros, siempre. Y dice nuestro Señor Jesucristo, que no debemos de tener miedo. Porque tú conoces las conciencias y los corazones, haz que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Es necesario entregarnos a Él, tener la confianza en Él, y Él nos ayudará. Porque dice, canten y alaben a Yahvé, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Entonces la alegría, la alabanza a Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo y al Espíritu Santo nos salvará, nos ayudará. Como como dice hoy el libro de Lucas 9, 25 en adelante. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde
o se disminuye a sí mismo, ¿de qué le sirve al hombre hoy? A muchos sí, el poder lo tienen. Y otros tendrán la sabiduría para hablar de Dios con sus propias palabras, pero no con las escrituras. ¿Por qué? Porque si encuentran en las escrituras lo que nuestro Señor Jesucristo dice, la interpretan a su manera y la enseñan a su manera, pero no como dice las escrituras. Y por eso dice el Señor, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Ah, bueno, entonces, aquellos que enseñen de otra manera, refutando la doctrina de Cristo, pues están engañando a ellos mismos. Por eso hoy, Daniel 13:23 nos dice, pero es mejor para mí caer inconscientemente en las manos de ustedes que pecar en presencia del Señor. Por eso ser cristiano no es simplemente yo soy católico, yo voy a misa, voy al rosario, voy al grupo. Ah, sí, pero no vivo una vida santa, no vivo una vida cristiana. Y dice Daniel, pero es mejor para mí caer inocentemente en las manos de ustedes que pecar en presencia del Señor. ¿Ve cómo es nuestra vida cristiana? ¿Cómo nosotros la debemos de vivir? Y por eso dice Jeremías 20:10, yo oí a mis adversarios que decían contra mí, ¿cuándo por fin lo denunciarán? ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿A cuántos no les gusta? No les gusta escuchar la palabra de Dios cuando se dice la verdad, cuando se predica la verdad. Hoy, pues, esta manera de llevar el evangelio, de ponernos a la moda y que todo está cambiando y que la palabra de Dios no cambia. Sigue siendo la misma hoy, mañana y siempre. Pero el diablo, el que quiere destruir, pues se ha encargado en que muchos cambien y enseñen de otra manera. Por eso, fíjense en Romanos 5:12 en adelante, que es la segunda lectura del día de hoy, dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces el pecado nos lleva a la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban por el pecado de uno. Versículo 15. Así fue la caída. Pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando es don gratuito. Pasa de un solo hombre, Jesucristo. Pasó de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Entonces, si Cristo murió, nos rescató del pecado. Y por eso nosotros debemos de vivir en la gracia, de esforzarnos cada día a través de la oración para vivir en gracia. Y el Señor, a pesar de que, como decía el profeta Jeremías, oía, escuchaba a sus adversarios, que porque era un profeta que decía la verdad sin miedo, no tenía miedo y había querido escuchar a Dios Padre Todopoderoso para decirle
en el pecado que muchos andaban. Y eso a muchos no les gustaba, se molestaban. Pero recuerdan Daniel, es mejor, pero es mejor caer en manos inconscientes con usted que pecar en la presencia de Dios, que no queramos casarnos, que no queramos hacer la primera comunión, la confirmación, que no queramos tomar la santa comunión, que no queramos ir a la confesión. Hoy el Señor nos invita a nosotros esto, y por eso el Evangelio sigue diciendo: pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Todo se llega a saber, tarde o temprano. La mentira no se puede aguardar. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. ¿Para qué? Para que todos lo conozcan, para que todos estén advertidos, para que nadie diga: es que a mí nunca me lo dijeron, nunca me lo enseñaron con las Sagradas Escrituras. Repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Hoy, a través de las Sagradas Escrituras, compartimos este Evangelio para aprender lo que hoy el Señor nos invita a nosotros, a no tener miedo. Que aunque perdamos la vida, no tengamos miedo. Que si creemos y somos obedientes y justos con nuestro Señor Jesucristo, pues nuestra alma se mantendrá viva. ¿Por qué? Porque tenemos esa unión, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la tradición y también de los sacramentos. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Él nos va a cuidar. Es la fe la que tenemos que tener viva. Y por eso dice hoy nuestro Señor Jesucristo a través de San Pablo, cuando San Pablo le hablaba a los Gálatas. Pero primero vamos a leer Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir si Dios está con nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Es fe, es tener fe que el Señor nos va a acompañar y estará cada día con nosotros, a donde quiera que vayamos. Y Gálatas 1:10 hoy nos dice a nosotros: ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Cómo quieres vivir hoy tu fe? Para que no te critiquen, para que no te señalen, para que tú no tengas miedo al perder la amistad. Ganarás un tesoro en el cielo si estás del lado de Jesucristo. Si quieres vivir en la gracia, si quieres vivir junto a Él. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con este mundo? ¿Con este mundo que ha arrastrado muchos al deseo, a la corrupción, a la mentira, al odio?
con los hombres, con esos hombres que hoy han perdido ese amor al prójimo. O con Dios, donde nos invita a vivir en la gracia, donde nos invita a vivir lejos del pecado y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Pero muchos, por nuestra cobardía y por nuestro miedo, le agradamos a los hombres. Preferimos agradarle más a los hombres que a Dios. Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y muchos ya no son siervos de Cristo. Porque con tal de agradar al hombre, pues han dejado de denunciar el pecado. Y hoy nosotros los vemos, lo escuchamos. ¿Cuántos no van enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, refutando su doctrina? Como por ejemplo, la Eucaristía es un símbolo, es una galleta. Mientras que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, San Juan 6:51. El que lo coma, San Juan 6:54, tendrá vida eterna. ¿Y cuántos no van en contra de esa doctrina? Por eso muchos no es que agraden a Dios, agradan a los hombres. Y por eso usted ve hoy muchas sectas. ¿Por qué? Porque cada quien ha ido buscando. Y entre esos astutos y mentirosos falsos pastores, pues han ido enseñando cosas que van en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía allá en el Evangelio de San Mateo 10:17, cuídense de los hombres. Tenemos que conocer nuestra fe. Y al conocer nuestra fe, el Señor Jesucristo siempre nos acompañará. Por eso Hechos 18:9 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. No tengas miedo. Sigue hablando y no calles. Y ese es el deber de cada predicador. No tener miedo a lo que escuche, a lo que diga. Aunque lo quieran denunciar o aunque lo quieran matar. No calles. Sigue hablando y no calles. Porque si nosotros denunciamos el pecado, muchos hermanos reconocerán su pecado y volverán a Dios. Muchos reconocerán que están en una secta protestante y volverán a la única y verdadera iglesia católica que Cristo fundó y a quien se la ha encomendado a Pedro, hoy el Papa León XIV. ¿Y para qué nosotros no debemos de callar en anunciar el Evangelio? Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Ah, mira. O sea que hay muchos que quieren y están sedientos de las sagradas escrituras. Pero que hay hermanos que por miedo no lo hemos hecho. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. El Señor nos acompaña a cada uno de nosotros y nadie nos va a hacer daño mientras nosotros tengamos esa unión, esa comunión y esa verdadera conversión ante Dios. Porque de lo contrario, entonces
Isaías 56, 10 dice, esos cuidadores están todos ciegos. Ese reproche se lo hacía contra los malos pastores, pero no los pastores, falsos pastores que ahorita hay, no, eran los pastores que estaban en el Antiguo Testamento. Y por eso hoy, a través del profeta Isaías decía, esos cuidadores están todos ciegos, no saben nada. Son todos como perros mudos que no pueden ladrar, tendidos en sus lechos, no hacen más que dormir y soñar. Y eso ha pasado en muchos de nosotros por no denunciar el pecado, por no anunciar el evangelio. Y por eso hoy el Señor es claro en decirnos a nosotros, no les tengan miedo. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y hoy el Señor nos dice bien claro, al que se ponga de mi parte ante los hombres, que no tenga miedo, que anuncie el evangelio, que ayude en su parroquia, que sea lector, que sea de tantos movimientos que hay dentro de la parroquia, que sea íntegro a ella, que no se avergüence de su fe. Dice, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a nosotros a no tener miedo, sino a tener ese hambre de llevar la palabra de Dios nuestro Señor, aunque no nos escuchen o aunque nos escuchen. Como dice primera de Timoteo, no, es segunda de Timoteo 4:1, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Eso es nuestro deber, ese es nuestro trabajo como verdaderos discípulos. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y no te olvides de rezar por el diácono Gilberto y por el nuevo sacerdote que llegará a nuestra parroquia de San Justin Martyr. Y si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos volveremos a encontrar. Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza. Te pedimos a ti, mamita María, que sigas intercediendo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.